Bienvenidos a la guarida del chisme otomano, donde la intriga es nuestro plato principal y el drama, nuestro postre favorito. Su presentadora más chismosa está aquí, lista para encender la mecha de la especulación. Agárrense fuerte a sus cojines bordados, porque hoy vamos a hablar del salseo más jugoso que ha sacudido Estambul desde la última boda de un magnate. Hoy, damas y caballeros, nos sumergiremos en el misterio que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no se trata solo de sus impecables actuaciones o sus miradas que derriten glaciares. No. Hoy hablaremos de un posible heredero secreto y una presunta fuga a tierras lejanas. Sí, lo sé, suena a una trama digna de una novela de suspenso escrita por Agatha Christie en un café turco. Pero los rumores, mis queridos, son como las olas del Bósforo, incesantes. Y las pruebas, bueno, digamos que son como las hojas de té después de una lectura, ambiguas, pero llenas de potencial. Antes de que me lancen tomates virtuales, quiero recalcar que esto es un ejercicio de especulación pura, basado en los susurros que viajan por los callejones de la farándula turca. Tomen todo con la misma pizca de sal que le ponen a sus deliciosos kebabs. Pero admitámoslo, la idea es tan deliciosa que no podemos resistirnos a saborearla, ¿verdad? Si su corazón late al ritmo de los escándalos de celebridades turcas, si las teorías conspirativas son su pan de cada día y los dramas que nos mantienen pegados a la pantalla son su adicción secreta, este es su santuario. Antes de que desenterremos este presunto escándalo, los invito a unirse a nuestra familia de chismosos suscribiéndose al canal y activando la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo. Tenemos contenido fresco cada semana, y créanme, querrán estar al tanto de todo. Además, suscribirse es gratis y nos da la energía para seguir escarbando en los secretos más jugosos de la farándula turca. Ahora sí, vamos a la carnita asada del asunto. Este rumor, este cotilleo que se propaga por Estambul más rápido que un incendio en un bazar de especias, se basa en varios pilares. En primer lugar, el inusual hermetismo que ambos actores han adoptado en los últimos meses. Normalmente Kerem y Hande eran aves sociales, compartiendo fragmentos de su vida, interactuando con sus legiones de fans. Pero de repente, ¡bam!, se volvieron más esquivos que un gato callejero en un día lluvioso. Cuando dos estrellas de su calibre se refugian en la sombra, es inevitable que las alarmas suenen más fuerte que un tamborilero en un festival. En segundo lugar, está la presunta liquidación de propiedades de Hande. Se rumorea que ha vendido varias propiedades en Turquía, lo que ha desatado una ola de especulaciones sobre una posible mudanza al extranjero. ¿Por qué vender tu imperio inmobiliario a menos que estés planeando una larga temporada lejos de casa? Piensen en ello. Y en tercer lugar, el plato fuerte, el clímax de nuestra telenovela, las fotos y vídeos borrosos que inundan Internet, donde algunos aseguran vislumbrar una curva sospechosa en el vientre de Hande. La calidad es pésima, lo admito, podría ser un efecto de la tela o una mala postura. Pero la imaginación de los fans es más poderosa que un sultán. Y seamos honestos, algunos ángulos son, como mínimo, sugestivos. Vamos a analizar este escándalo desde la perspectiva de las series que catapultaron a Kerem y Hande al estrellato. Porque, reconozcámoslo, su química es tan palpable que a veces es difícil distinguir la realidad de la ficción. Comencemos con la serie que los unió y los convirtió en la pareja dorada de Turquía, *** Senkalkapma ***. Esta comedia romántica, un bálsamo para el alma incluso en los días más grises, es la quinta esencia del Enemies to Lovers. Hande encarna a Eda YLDZ, una florista independiente y con una voluntad de hierro, mientras que Kerem da vida a Serkan Bolat, un arquitecto frío, calculador y obsesionado con el trabajo. Sin entrar en spoilers, digamos que las circunstancias los obligan a fingir un compromiso que inevitablemente se transforma en algo mucho más profundo y real. ¿Por qué es relevante esta serie para nuestro culebrón? Porque fue donde Cupido lanzó su flecha. Al menos, eso es lo que todos creímos. La química entre Hande y Kerem era como un volcán en erupción, traspasando la pantalla y encendiendo los corazones de millones de fans. Su relación fuera de la pantalla fue un cuento de hadas moderno, celebrado y documentado en cada alfombra roja. Por eso su ruptura fue un golpe tan duro para sus seguidores, un verdadero terremoto emocional. ¿Y qué tiene todo esto que ver con el posible bebé secreto y la fuga al extranjero? Bueno, si los rumores son ciertos, es posible que Hande y Kerem hayan intentado mantener su relación en secreto después de su ruptura pública.
Tal vez, un embarazo inesperado los llevó a tomar decisiones drásticas, incluyendo la venta de propiedades y la búsqueda de un nuevo hogar lejos de los paparazzi y los juicios de la opinión pública. ¿Una teoría descabellada? Tal vez. ¿Imposible? En el mundo del espectáculo, nada es imposible. Recuerden el caso de Brad Pitt y Angelina Jolie. Un dato curioso sobre SNK es que se convirtió en un fenómeno global. Se vendió a más de 85 países, conquistando corazones en cada rincón del planeta. Este éxito sin precedentes catapultó la carrera de Hande y Kerem, abriéndoles las puertas a proyectos internacionales y consolidándolos como verdaderas superestrellas. Ahora, hablemos de Kerem en solitario. Antes de SNK, ya era un actor reconocido, pero fue con esta serie que alcanzó la estratosfera de la fama. Kerem ha participado en varias producciones, incluyendo ***Güneşi Beklerken***, una serie juvenil que lo lanzó a la fama en Turquía. En esta serie, Kerem interpreta a Kerem Sae, un chico rebelde y problemático que se enamora de una chica nueva en el instituto. Un clásico, ¿verdad? Esta serie es importante para nuestro análisis porque demuestra la versatilidad de Kerem como actor. Puede interpretar tanto a un galán frío y calculador como a un chico rebelde con un corazón de oro. Esta capacidad de transformarse es una de las razones por las que es tan adorado por el público. Además, nadie puede negar su atractivo. Un dato fascinante sobre Kerem es que pasó gran parte de su infancia y adolescencia en el extranjero. Su padre trabajaba como ingeniero, lo que obligaba a la familia a mudarse constantemente. Kerem vivió en países como Escocia, Indonesia y Malasia, lo que le permitió aprender varios idiomas y sumergirse en diferentes culturas. Esta experiencia internacional lo ha convertido en un actor muy abierto, adaptable y con una visión del mundo muy amplia. Un verdadero ciudadano global. Ahora, centrémonos en Hande. Después de SNK, Hande ha seguido cosechando éxitos y demostrando que es mucho más que una cara bonita. Participó en la serie ***Azize***, donde interpreta a una joven que busca vengar la muerte de su familia. Aunque la serie no tuvo el mismo impacto que SNK, le permitió a Hande explorar un género diferente y mostrar su talento en un papel más dramático. Esta serie es relevante para nuestro culebrón porque demuestra la capacidad de Hande para interpretar personajes complejos y con una gran carga emocional. Dejó atrás el papel de la chica dulce y enamoradiza y se atrevió a mostrar su lado más oscuro y vengativo. Una verdadera camaleona. Un dato curioso sobre Hande es que además de ser una actriz talentosa, también es una modelo cotizada. Ha trabajado para varias marcas de renombre y ha aparecido en portadas de revistas importantes. Su belleza exótica, su carisma arrollador y su estilo impecable la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Un icono de la moda. Volviendo al meollo del asunto, bebé secreto y huida al exilio. ¿Cómo encajan todas las piezas de este rompecabezas? Aunque no tenemos pruebas irrefutables, es innegable que la historia tiene todos los ingredientes de un buen drama turco: romances, secretos, escándalos, giros inesperados y un final abierto que nos mantiene en vilo. La idea de que Kerem y Hande, a pesar de su ruptura pública, puedan estar unidos por un hijo secreto es, sin duda, intrigante. Y la posible huida a un nuevo país para proteger la privacidad del bebé añade aún más misterio a la ecuación. ¿Qué padres no harían lo imposible por proteger a su hijo? Se rumorea que podrían haberse mudado a Italia, un país con un encanto romántico y una cultura acogedora, donde podrían empezar de nuevo lejos del escrutinio público. También se ha hablado de Estados Unidos, donde Kerem tiene fuertes conexiones y donde podrían encontrar un refugio seguro. Claro, todo esto podría ser una gran patraña, un invento de los fans para mantener viva la llama de su amor. Pero, ¿y si hay algo de verdad en todo esto? ¿Y si Kerem y Hande están a punto de sorprendernos a todos con una noticia que cambiará sus vidas para siempre? La expectación es máxima. En fin, amigos míos, la verdad es que nadie sabe lo que está pasando realmente detrás de las puertas de las mansiones de Kerem y Hande. Pero una cosa es segura: esta historia nos va a mantener pegados a la pantalla durante mucho tiempo. Prepárense para más giros, más rumores y más especulaciones. Y ahí lo tienen, un resumen del chisme turco más candente del momento. Espero que hayan disfrutado este vídeo lleno de especulaciones y teorías conspirativas. Recuerden, todo lo que hemos dicho aquí son solo rumores y conjeturas.
No me responsabilicen si la realidad es completamente diferente. Soy solo la mensajera. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande están ocultando un bebé? ¿Creen que se han mudado a otro país? ¿Cuál es su teoría más alocada? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Son mi fuente de inspiración. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse al canal para más dramas, intrigas y noticias sobre el fascinante mundo de las series turcas. Gracias por acompañarme en esta aventura de especulación. No olviden, manténganse al tanto de las noticias y recuerden que esto es solo un chisme jugoso, sin confirmación oficial. Adiós y hasta la próxima entrega de Chismes Turcos con. Manténganse conectados y recuerden, la verdad está ahí fuera.